mundial ha generado la posibilidad de que la cepa de la gripe aviar H5N1 sea una próxima pandemia. Tras una temporada récord de muertes de aves a causa de esta influenza, expertos sanitarios buscan cómo detener su expansión. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el doctor Luis Herrada. Él es subdirector médico y epidemiólogo de la Clínica Dávila Vespucio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Hola Carla, buenos días. A ver, obviamente el COVID nos ha dejado así a todos como muy pendientes y aquí se habla de la posibilidad de una nueva pandemia. Hasta donde uno entiende, la influenza o esta gripe aviar afecta muchísimo a esos exponentes, ¿no? Entendemos que ha habido un récord de muertes de aves en el mundo. ¿Pero esto podría trasladarse a los seres humanos generando una nueva pandemia? O sea, el temor de estos virus que son de alto contagio, efectivamente, que efectivamente salgan desde sus reservorios naturales, que son los animales, en este caso las aves, hacia los mamíferos. Un particular hallazgo de esto es que efectivamente en Antofagasta, ¿no es cierto?, se secuenció el virus en un lobo marino, que es el primer mamífero que se tiene certeza de que tiene efectivamente H5N1, y eso pone en alerta sin duda al sistema sanitario a nivel local. Ahora, es importante decir también, Carla, que la OMS, ¿no es cierto?, continuamente está analizando los riesgos de aquellas enfermedades que son zoonóticas, que pueden saltar efectivamente hacia los humanos y generar infecciones masivas de las personas. Entonces, como tú muy bien dices, dado el COVID o lo que vivimos, ¿no es cierto?, con la pandemia por coronavirus, estamos todos con mucho mayor disponibilidad y más alerta en relación a estas situaciones, pero la realidad es que las situaciones han ocurrido siempre, es decir, siempre hay reuniones o había reuniones, ¿no es cierto?, para incluir algunos subtipos de influenza en las vacunas estacionales en el hemisferio norte inicialmente, que después vienen al hemisferio sur, previniendo de alguna manera la mortalidad por influencias en el mundo, ¿no es cierto? Doctor, usted dice que en Antofagasta ya se detectó este caso donde el virus probablemente se traspasó de un ave a un mamífero, en este caso un lobo de mar. ¿Eso significa que también el virus tiene la posibilidad de pasar de un ave a un ser humano? Por ejemplo, entiendo que tiene que ser en un contacto muy estrecho, que seguramente tiene que ver en lugares donde se cuida, se cría, se venden aves. ¿Pero eso podría pasar? ¿Está documentado? Efectivamente, el temor es ese, es que la enfermedad viral tenga un salto hacia el humano, y como tú muy bien dices, tiene que haber un contacto muy estrecho con las personas, es decir, como tú manifiestas, hay lugares donde los criaderos de aves sean más bien infecciones domiciliarias, es decir, aves de casa, gallineros, lugares donde hay patos, ¿no es cierto?, que también se han visto, y donde se entra en contacto efectivamente con los animales, tanto vivos, enfermos como muertos. Y ahí es muy importante que la recomendación desde el punto de vista de la prevención es efectivamente no entrar en contacto con animales muertos, en este caso aves, o algún animal que se pueda ser visto en una playa, ¿no es cierto?, donde efectivamente se podría generar este contagio, como ustedes incluso están mostrando en las imágenes. Las personas que están en contacto directo con aves, tanto en este contexto de mortalidad de aves en áreas silvestres o en entornos naturales, están protegidas. Y lo mismo sucede en lugares donde hay criaderos de aves, es decir, criaderos de aves donde se produce carne animal para el consumo humano, también tiene ciertas reglas. Por lo tanto, el principal lugar donde podría suceder esto es en los domicilios. Y hay que recordar que esto no solo afecta a Chile, sino que a otros países alrededor del mundo, y es por esto que hay esta alerta de la OMS para hacer prevención en relación a no acercarse a aves silvestres muertas, entendiendo que por ahí podría existir un riesgo de contagio. Ahora, también hay que ser súper claro, Carla, que la OMS ha catalogado como esto como una alerta aún baja, o sea, no hay una emergencia mayor mundial que se pueda venir inmediatamente, pero sin duda, dado todo lo que hemos vivido con el COVID, es muy importante mantener a la ciudadanía alerta y muy educada en relación a estos temas. Claro, por ahora es baja porque me imagino que son varios los pasos que tienen que generarse para que se produzca una pandemia, que en el caso del COVID
ocurrió y no tenemos todavía tan claro cuál es el origen, digamos, pero en este caso estamos diciendo que el ave tiene que ser capaz de contagiar a un mamífero, supongamos que en este caso es un ser humano, pero después ese ser humano tendría que contagiarle ese virus a otro ser humano y así empezar a diseminar, digamos, este virus por el mundo. ¿Eso ha ocurrido alguna vez? ¿Hay algún caso que se estudie en esta materia o todavía no está claro que un ser humano pueda transmitirle el virus a otro ser humano? En este caso no, pero hay que recordar que, a ver, hay que recordar ahí, Carla, que la influenza como gripe es una enfermedad estacional. Lo que nosotros no, recuerdan la influenza que tuvo muchos casos, que fue la H1N1, Esa que es es la un tipo porcina, ¿no? similar. Estamos hablando de H5N1 ahora, y ese es el tema. Es decir, las influencias de manera estacional, año a año, generan gran morbilidad y mortalidad en los grupos humanos, y es por eso que entrado el periodo de marzo debemos vacunarnos. Y aquí, en este caso, a diferencia del coronavirus, lo que se está haciendo ya efectivamente es que aquellos grupos de expertos que se reúnen para analizar los tipos de cepa de vacunas que se van a poner inicialmente en el hemisferio norte y luego en el hemisferio sur para evitar las gripes estacionales, deberían tener en consideración, ya han tenido en consideración, esta situación de esta gripe aviar H5N1 de manera de poder estar monitorizando y en algunos casos agregar cepas similares a las que están diseminando las aves en este momento, de manera de evitar la progresión de una enfermedad. Es decir, aquí hay solo prevención. Y es interesante, Carla, porque claro, antes del coronavirus, cuando se hablaba de los riesgos para la salud de la población mundial a nivel de la OMS, estaba muy descrito las emergencias por enfermedades virales emergentes. O sea, esto de las enfermedades virales emergentes ha existido siempre. No es algo que haya aparecido con el COVID. Y de cara a una posibilidad, a una próxima pandemia, sin duda el mundo ya conoce un poco más la lógica de una pandemia, pero entendiendo que podría existir una vacuna, es muy bueno siempre estar preparado desde ese punto de vista. Es decir, el COVID, a diferencia de otras enfermedades, nos pilló sin una vacuna. Es decir, tuvimos que reaccionar frente a esta enfermedad viral que generaba cuadros respiratorios graves de manera aguda, sin vacuna. Y eso era muy difícil. Ya, y ahora está tomada la decisión respecto de si se le incorpora o no a las vacunas esta cepa que nos podría proteger eventualmente de la gripe aviar, o eso es algo que va a depender de cómo vaya evolucionando, pensando en lo por ahora difícil que se ve que un ave se lo transmita a un ser humano y ese ser humano a otros y esto se disemine. En la última reunión del comité de expertos que está disponible en la página de la OMS, que fue hace 3 días, el 24 de febrero, está ese comunicado, ellos efectivamente definen que esto debe incluirse, ¿no es cierto?, en las vacunas tetravalentes que se van a administrar a nivel mundial, digamos, y eso queda en manos un poco de los fabricantes y grandes fabricantes de vacunas a nivel mundial. Y aquí hay cepas y linajes de influenza en el fondo que se van, ¿cómo se llama? Se van mutando, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que estar mirando en el tiempo para saber qué vacunas se van incorporando a la población del mundo. Nosotros tenemos muy buenos centros centinelas de eso y es por eso que como país siempre hemos sido pioneros desde el punto de vista de las vacunaciones. Y ahí la única invitación a la gente es vacunarse, es decir, tanto continuar la campaña de vacunación COVID como también apenas aparezca efectivamente la campaña de vacunación de influenza. Es tremendamente importante vacunarse contra influenza para el invierno que viene este año. Lo que viene ahora, Carla, desde el punto de vista de la OMS y las recomendaciones de expertos, es ver cuáles van a ser las medidas que se van a tomar frente al aumento, ¿no es cierto?, de este virus en animales en el mundo. Y eso debería estar pendiente para poder analizar cuáles van a ser las medidas y poder comunicarlas de manera efectiva a la población. Por el momento, la recomendación es no acercarse efectivamente a animales silvestres que estén muertos y también efectivamente avanzar en la vacunación de cualquier enfermedad viral emergente en la cual tengamos vacuna. Bien, pues doctor Luis Herrada, le queremos agradecer por estos consejos y por haber profundizado un poco más en esto. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día.
Gracias a usted, Carla, que tenga Nos muy buen día vemos. también.